tardes, bienvenidos al tiempo de la Biblia, después de tan linda la programación de cada día de la iglesia, que formamos parte, que nos acompaña desde el tiempo del cafecito, el tiempo de oración unos por otros después, y ojalá muchos puedan quedarse a abrir la Biblia, aunque sea de tenerla en uno de los dispositivos y escuchar la palabra leída en voz alta. Bueno, estamos acá con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, con mucho contenido, ¿sí? Como dijimos, bueno, escuché el capítulo 1 y es tan rico con esa variedad que el apóstol Pablo tenía y, a ver, libertad, ¿no? Yo creo que sentía cambiar de tema y agregar algo y entonces tenemos tan variadas los temas que eso hablan a nuestra mejor condición de lectores, ¿sí? Que tenemos que darnos cuenta que, bueno, no seguimos leyendo así como, sino que acá ha cambiado. Es en el capítulo 1 cuando él empieza a hablar de su propio testimonio para llegar a decir que es el peor de los pecadores. Es decir, para realmente poder entender y recibir, tenemos que ir dándonos cuenta de estas pequeñas cosas que en la lectura acá juntos vamos descubriendo para que oriente nuestra mente, para que podamos captar y recibir, ¿sí? Como todos los escritos del apóstol Pablo, hay mucha riqueza, hay muchos elementos. Y con este cambiar, vamos a ir al capítulo 2 hoy. El capítulo 2 tiene dos grandes temas tan diferentes, tan diferentes. En realidad, esta es una carta dirigida a Timoteo. Ahora vamos a ver, en el capítulo 3 vamos a ver por eso el título que le pusimos, pero ahora en el capítulo 2 continúa, acuérdense que él no hizo las separaciones en capítulos, ¿no? Directamente, a ver, había terminado el capítulo 1 con una muy fuerte palabra, con dos personas que se habían desviado de la fe, que después los menciona, otra vez los menciona. Y entonces el capítulo 2 empieza, así que, ¿sí? Ahora, este así que no sigue ninguna línea anterior. Acá Pablo en su mente entendemos que empezaba a dar indicaciones, enseñanza, orientación, y no es solo a Timoteo, como ya vamos a ver después la palabra obispo, pero Timoteo como el líder, el que guiaba la iglesia, es decir, está mechando en distintos momentos iniciativas y motivaciones que él cree y quiere que los hermanos de la fe, nuevos y no tan nuevos, tuvieran en cuenta. Dice entonces capítulo 2, versículo 1, así que recomiendo ante todo, ¿sí? Dice ante todo, bueno, tiene que querer decir con respecto a cosas que ha ido enseñando en el capítulo anterior. Recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo. He aprendido para una lectura más comprensiva, que cuando aparece una enumeración como esta, prestarle atención y en lo posible tratar de desarmarlos, descubrirlo y ver lo que está diciendo. Pues empieza diciendo plegarias, oraciones, ¿sí? Aparentemente plegarias y oraciones es lo mismo, me llama mucho la atención cuando escucho en italiano, que es algo así como preghiera, la palabra para la oración, y tiene relación con lo que a nosotros nos ha quedado en español de plegarias, ¿sí? Aparentemente es la misma palabra, no se me ocurre diferenciación. Después viene con súplicas. Súplicas también iría ahí a los pedidos.
En realidad no hay una diferenciación con la parte de adoración, ¿sí? Pero por supuesto que tiene que estar en todo lo que significan estas palabras, porque Pablo tiene siempre palabras de adoración al Señor. Súplicas y acciones de gracias. No olvidar acciones de gracias por todos, dice. Ahora, habla de la vida de oración. No, está direccionado esto, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades. Pablo estaba escribiendo esto. ¿Saben ustedes quién gobernaba el Imperio Romano? Nerón. De manera que les digo que me sorprende que le haya dedicado, no voy a decir el capítulo 2 porque no era así, pero una parte importante de su enseñanza cuando estaba apuntando al tema principal que era formar a Timoteo como líder de una o de las iglesias de la zona. Pide que se hagan plegarias, oraciones, súplicas por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto, la vida piadosa y digna tenía que ver, ya viene el hilo de esto en lo que él hablaba cuando hablaba, ¿no? De buena conciencia, mantener la fe. Ahora, ¿tiene que ver con las autoridades? Y sí, este mandato viene del Señor de orar por los gobernantes y si Pablo no estaba pensando en Nerón, estaba pensando en general por todos los gobernadores de las provincias del Imperio Romano, pero nos quedó a nosotros orar especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, que es algo que realmente todos deseamos. Pensemos en este momento, en Argentina y quienes están escuchando de otros países también, cada uno en su lugar, que hay una indicación concreta en la palabra de Dios de orar por los gobernantes, apuntando a la paz y a la tranquilidad. Si hay prosperidad también, viene bien. Pero evidentemente Pablo está pensando para que sirvan a los hijos de Dios a tener esa vida, que podamos llevar una vida piadosa y digna, ¿sí? Para la vida piadosa se necesita libertad. No sé si Pablo estaba pensando o no en el tema de la libertad, porque los cristianos estaban ya siendo perseguidos. Quizás no en esta zona de donde estaba Timoteo, en el Asia, pero sí seguramente era lo que Pablo estaba viviendo, porque se entiende que estas cartas han sido escritas después de la primera prisión y llegando ya a la segunda prisión de Pablo. Dice, esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. O sea, la vida piadosa y digna, de paz y tranquilidad, que sería el resultado de una iglesia que ora por los gobernantes, pero Pablo dice, para que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, en medio de paz y no de persecución. Y en todas las épocas, aún en nuestro tiempo, hay distintas formas de persecución, aún muy veladas, cuando se permiten que las ideologías nuevas y contrarias a la fe cristiana entren en la legislación de distintas maneras. Bien, ahí tenemos que pedir esto porque para que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad, necesitan libertad, ¿sí? De manera que
No es que hagamos un agregado a la palabra, pero completamos el significado de esta palabra para que pidamos los hijos de Dios libertad para poder decir y enseñar lo que creemos. Y acá enseña una verdad inmensa, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Y lo que está diciendo acá es que Jesucristo es el único que dio su vida en rescate por todos, porque Él fue el mediador y es el único mediador. ¿Qué pasó con la iglesia cristiana para que avanzando los años y los siglos empezara a permitir todo tipo de mediadores? Aún mediadores que han sido grandes cristianos, pero que no había ningún motivo bíblico para que fueran mediadores, para que se orara o se rezara a esas personas, que eran empezando por las bíblicas, las mejores personas que hubo, y que eran santos, o sea, apartados por el Señor, pero no eran mediadores. De manera que esta palabra, que es el único lugar del Nuevo Testamento, creo, donde lo dice tan claramente, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él fue quien dio su vida en rescate por todos. No nos olvidemos, Primera de Timoteo 2, capítulo 2, versículo 3, donde está esta gran verdad. Dice, este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Nuevamente Pablo defiende su autoridad, ¿sí? Habíamos hablado, él no tenía falsa modestia, pero estaba enseñando a un joven discípulo que estaba ahora a cargo de las iglesias y estaba afirmando su autoridad apostólica. Y lo que estaba diciendo, fíjense que al leerlo en voz alta y lentamente, por lo menos me pasa a mí de captar la fuerza que tenía esa palabra con la cual Dios le estaba diciendo a Timoteo, tenés que enseñar a orar por las autoridades, tenés que enseñar que Jesucristo es el único mediador, ¿sí? Y se los estoy enseñando yo, que el Señor me nombró heraldo, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo estaba bien seguro de lo que era y por eso dedicaba su tiempo en una cárcel, en circunstancias de que cuando no estaba en la cárcel estaba viajando y yendo a visitar a las iglesias, y sin embargo escribía porque como heraldo y apóstol él sabía que debía dejar esto por escrito. Nunca lo había visto tan claramente, ¿sí? En lugar de que gran parte del Nuevo Testamento está dedicado a la vida de Jesús y después a las cartas a las iglesias, para enseñar a los creyentes. Bien, y termina esta enseñanza diciendo, quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Aparentemente esto venía después de las oraciones, ¿no es cierto? Y del reconocimiento de Jesús como el único mediador. Y vamos a tomar acá, dice que en todas partes los hombres, hablaba de los hombres genéricamente, como indica la lengua española, la lengua castellana, de que hombres indican a los dos géneros. No lo sé por lo que viene después, pero es esta indicación, y fíjense que siempre habla de pureza y la pureza la enfoca hacia no tener ni enojos ni contiendas. O sea,
Pablo sabía las cosas que pasaban en las iglesias, de dificultades, de problemas, y entonces la pureza de corazón en este caso, lo de levantar las manos no era de estar enseñando formas rituales, ¿sí? Que en cada época ha habido distintas expresiones, pero levantar las manos es como poner todo, hasta el cuerpo, en una actitud de pureza de corazón que evitara las peleas. Y lo que sigue ahí ha traído peleas. Pero bueno, vamos a leer la escritura de Pablo en cuanto a las mujeres, porque acá nos dice, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato. Estuve leyendo también en Reina Valera 60 y está muy parecido el lenguaje en este caso. Está pidiendo a las mujeres decoro, modestia y recato. ¿Sí? 3 palabras. Sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, que se adornen más bien con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. No tenemos demasiadas, hay otras expresiones, Pedro también le dio con todas las mujeres, pero es muy posible que estuvieran afectando las modas de ese tiempo, de ese momento, a la manera en que las mujeres se vestían en las iglesias. ¿Sí? No hay duda que tiene que ver todo un contexto de ese momento. Y después viene a hablar de la con respecto a la iglesia. Pero en este momento el asunto tenía que ver apuntando a modestia, recato, decorosamente. Alguna traducción habla de sencillez y está muy bueno, ¿sí? El apóstol Pablo no tenía idea lo que con el paso de los siglos iba a haber el lugar de la moda tan importante que ha evidentemente tenido una gran influencia en las mujeres de todos los tiempos, pero de todas las situaciones sociales, etcétera, etcétera. Lo que en las publicaciones de nuestro tiempo tienen un lugar tan destacado, el tema de la moda, ¿sí? De manera que lo que nosotros tenemos acá es una base para la formación, ¿sí? El apóstol Pablo ha enseñado con respecto a otras cosas, de no hacer daño a ningún hermano con las prácticas que uno tenga en su vida, ¿sí? Y entonces lo de los vestidos costosos, bueno, había una mirada de aquel tiempo. Acá ahora hay muchas más cosas con respecto a los vestidos costosos. Y también está con las posibilidades, de los tiempos, con las carencias de las épocas que hacen que esto sea un principio sano con respecto a la mente. Bien, acá seguimos. Lo de habla de hacer una aplicación espiritual, ¿no? De adornarse con buenas obras. Se lo podía haber dicho a los hombres igualmente. Pero las mujeres siempre han sido más susceptibles de ser llevadas a estas formas. Las mujeres occidentales, ¿sí? Habría mucho que hablar de las mujeres orientales. Pero ahora vamos a ver a la iglesia. La mujer debe aprender con serenidad, miren qué palabra, bien, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Lo busqué pero no lo anoté, lo de ecuánime. Creo que hablaba con algo así como sensatez en alguna otra. Pero acá tenemos esto de que Pablo dice que no permito que la mujer enseñe al hombre, o sea que ahí estaba diciendo que no tenga ninguna voz cantante en la vida, del culto. Ahora, hay un dato muy interesante
en primera de Corintios 11, que habla mucho con los dones y todo eso, pero una mención que acá era con la cabeza cubierta o descubierta, claro, ahora vamos a hablar de eso, pero dice, toda mujer que ora o profetiza, y habla con la cabeza descubierta, pero lo que está dando por sentado es que había mujeres que oraban y profetizaban en el culto de la iglesia de Corinto, ¿sí? Había prácticas diferentes en Europa, Corinto allá en la Acaya, en la provincia de Acaya, a las de la zona de Asia, ¿sí? Donde Timoteo tenía que enseñarles estas cosas que Pablo le estaba diciendo. Y voy a detenerme en la argumentación de Pablo y lo vamos a discutir. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. De manera que esta es la argumentación de Pablo para enseñar en el siglo I, no hay duda, acerca de la mujer, no podía hablar, tenía que estar en una actitud de sumisión porque por Eva que había sido engañada. Ahora, si mal no entendemos y no tenemos más detalles que ese maravilloso poema, como dice el pastor Deiros, de la que nos ha llegado de la creación, por supuesto que Eva, las mujeres más rápidas, más decididas, ¿no? Fue la primera que aceptó la insinuación de la serpiente, pero Adán no tuvo ningún problema. También comió, sin ningún problema. No le cuestionó a Eva diciendo, no, el Señor nos ha dicho, y ponerse en una actitud de supremacía en cuanto a la orientación de obediencia al Señor. Los dos comieron. Y el Señor no la echó solo a Eva, los echó a los dos, ¿sí? Esto es un agregado complementario a la argumentación del apóstol Pablo, ¿sí? Para confrontar las enseñanzas del siglo I a nuestra vida en el siglo XXI. Y acá Pablo termina esta enseñanza diciendo, la mujer se salvará siendo madre y permaneciendo con sensatez en la fe, el amor y la santidad. Bien, esto todos sabemos ha sido motivo de, a través de los tiempos, pero aún en nuestro tiempo, de reconocer en esta enseñanza si debía o no aplicarse a las distintas culturas. Por ejemplo, a la cultura nuestra, donde las mujeres tenemos, acá hay una mujer que está enseñando y tenemos todos los lugares en una iglesia, todos los papeles, pero en algunas de las iglesias todavía hay prácticas en las cuales las mujeres consideran que deben vestirse con ropas hasta el piso, que no se ponen pantalones y que no hablan en la congregación. De manera que confiamos en el Espíritu Santo y cada uno está en el grupo, en la iglesia, donde mira esta enseñanza y entiende lo que significan los cambios culturales. Ahora, la enseñanza de base, de sensatez, de serenidad, eso creo que se aplica a los hombres por igual, ¿no? Que los hombres también deben vivir con sensatez en la fe, el amor y la santidad, ¿sí? De manera que, bueno, no podemos borrarlo, esto está acá, esto está acá. Todos sabemos que hay grupos, aún en nuestro país, que se alejan de todo lo que sea la contaminación mundana, ¿sí? Y viven como en la antigüedad en cuanto a sus ropas, sus prácticas, no ven televisión, no van al cine, etcétera, etcétera, ¿sí? Y son grupos en donde están que son muy respetados por su cumplimiento de las cosas que realmente creen, ¿es cierto? Ahora, pienso que tenemos que ir al fondo de esta enseñanza. Y la enseñanza es que con la ropa que uno usa, con la manera que uno actúa, siempre dentro de lo que significa la sensatez, me encanta esa palabra, y la santidad a la cual el Señor nos llama.
Terminamos el capítulo 2, vamos al 3 y acá tenemos la palabra obispo, por eso le pusimos el obispo Timoteo. La palabra obispo era una palabra que en el contenido griego venía a ser algo así como supervisor, el que en las funciones que después se aplicó para las iglesias también, debía ser alguien que supervisa, que lidera, sería para nosotros que lidera, ¿no es cierto? De manera que Pablo le está diciendo de esta manera a Timoteo, se dice y en verdad, o sea, está establecido ese papel de que haya supervisores, obispos, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Ahora, evidentemente Timoteo estaba ejerciendo una función, ¿sí? O sea, le está hablando y vamos a ver que cada vez que avanza más en la carta le está dando indicaciones claras. Si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser, y acá empezamos las listas de condiciones de un obispo. Debe ser esposo, intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, ¿ven? Mujeres y hombres tenían que tener las mismas metas. Moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Un cuadro definitorio de lo que era el líder cristiano. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. Estas son bases para hoy, para todo hombre y mujer, pero en el sentido del hombre como jefe de la familia, hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Así que acá tenemos otra definición de obispo, ¿no? Cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. ¿Sí? Esto era medio ahí, medio como para pensarlo, pero quizás lo que estaba hablando era de madurez, ¿sí? De alguien que tenga una madurez cristiana. Si venía de ser judío, traía todo un trasfondo legalista que tenía que ponerlo delante de la luz del evangelio que enseñó Jesucristo, ¿sí? Ahora, y si era un gentil que había adorado a todos los dioses romanos y griegos, bueno, ahí había muchas cosas que comprender, entender, ¿eh? Entonces, para que se vuelva presuntuoso y se caiga en la misma condenación en que cayó el diablo, quien bíblicamente se considera así un ángel caído que se opuso a Dios porque se creyó que tenía autoridad como para enfrentar al Creador. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Fíjense cómo empieza a hablar del diablo acá, ¿eh? Habló en el capítulo 1 de que entregó a Satanás a los hermanos que se habían apartado de la sana doctrina y acá está hablando del diablo como el seductor, como el que lleva al error, ¿sí? Ahora, está muy bueno, le dice que los del barrio hablen bien de él, ¿sí? Este candidato a obispo. Y acá empieza a hablar de, no hay mucho más en los cargos de la iglesia, pero sí está el del obispo, nosotros llamamos pastor. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino. Antes de los otros había dicho no ser borracho directamente, acá del mucho vino. Ni codiciosos de las ganancias malavidas.
los diáconos eran los servidores, los primeros diáconos que se sabe en el capítulo 6 de Hechos, donde dijeron para que los líderes puedan dedicarse a la predicación y a la oración, hacía falta que otros se ocupen de la viuda, de los huérfanos, del servicio social, como tenemos hoy en tantas iglesias. Bueno, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Qué bueno esto que lo diga, porque primero estaba hablando de sus condiciones públicas, ¿no? Honorables, sinceros, que nadie vea que se emborrache tampoco, ni tampoco de ganancias malavidas, ¿eh? En los dos casos habla del amor al dinero y habla de la vida, de manejo de los bienes como ejemplar. Deben guardar con una conciencia limpia, otra vez. Es la segunda o la tercera vez que Pablo habla de conciencia limpia, ¿sí? O sea, lo que significa que cada uno se analice a sí mismo y vea cómo está actuando. Guardar con conciencia limpia las grandes verdades de la fe. O sea, no proclamación exterior nomás, sino que la conciencia le diga que está bien lo que está enseñando. Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de reprochables, que sirvan como diáconos. Que no haya nada que reprocharles. Recién ahí que sirvan como diáconos. También los del barrio, a ver lo que piensa la gente de ellos. Asimismo, acá vienen las esposas de los diáconos, deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de confianza. Más o menos estaba pidiendo lo mismo de los hombres que de las mujeres. Los cristianos tienen todos que tener buen testimonio, ¿no es cierto? El diácono debe ser esposo de una sola mujer, lo mismo que los pastores, y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Está buenísimo esto, acá amplía la concepción del diácono, no solo gente que tiene que estar solamente sirviendo en ayudar a las viudas, a los huérfanos, en organizar las actividades prácticas de servicio de la iglesia, pero los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo. Aquellos a quienes sirven también tienen que guiarlos en la fe. Está la gran capacidad de Pablo de tomar todos los aspectos de la vida, ¿sí? La vida personal y en este caso la vida de servicio. Aunque espero ir pronto a verte, recibe estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Entonces acá vamos entendiendo que está instruyendo a Timoteo para portarse en la casa de Dios, o sea, para guiar a la iglesia, ¿sí? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. ¡Buah! Acá hay una definición de iglesia. La iglesia del Dios viviente tiene que ser columna y fundamento de la verdad. Y esto en un mundo, siglo I, que todavía no había templos, que había grupos de creyentes en las casas que de alguna manera se reunirían en conjunto, sobre todo cuando llegaban las cartas de Pablo, pero que las iglesias supieran que son columna y fundamentos de la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué siglo después se hicieron instituciones fuertes, ricas, poderosas? Y que no siempre fueron columna y fundamento de la verdad. Esto, acá hay que practicar la buena conciencia y analizar que si soy parte de una iglesia, tengo que ser columna y fundamento de la verdad junto con todos los creyentes que la constituyen. Y acá va a terminar, él no terminó el capítulo, él siguió hablando, pero en nuestra división en capítulos con una especie también de himno, se cantaría en ese momento,
que dice, que habla de Jesús. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. ¡Wow! Yo tengo anotado acá al lado mío la Trinidad. Cada vez que encuentro que hay una mención, ¿sí? Él, que era Dios, no lo dice, pero se manifestó como hombre. Si Él se manifestó es que venía de Dios. Se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu. La idea de vindicar es defender a alguien de sus derechos. Me gusta Reina Valera que dice justificado, justificado por el Espíritu. Pero la idea, claro, de vindicado fue el Espíritu respaldó su derecho de ser hijo de Dios que vino en carne a este mundo. El Espíritu fue el que, por eso la idea de justificar y la idea de vindicar. ¿Sí? Se le reconoce a alguien sus derechos y entonces ha sido vindicado. Y fíjense que en todas las cartas está la enseñanza de seguir reconociendo a Jesucristo como Dios en carne que vino a salvar. Y ya Pablo lo dijo acá, hasta ahora en 1 Timoteo. Termino de leer, lo leo de nuevo y terminamos. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, la Trinidad tenemos acá, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y al final de los tiempos, recibido en la gloria. O recibido en la gloria cuando Jesús ascendió, claro, es verdad. Podemos tener dos lecturas acá. ¡Qué maravilla! Esto debía ser un himno. Esto debía ser algo que se cantaba en las iglesias con todas esas formas verbales, manifestado, vindicado, visto, proclamado, creído y recibido. Toda la vida de Jesús acá en este pequeño himno. Muy bien, mañana vamos a seguir porque nos viene el capítulo 4 y 5 que tienen fuertes enseñanzas y estamos recibiendo en el siglo XXI estas enseñanzas que el Espíritu Santo nos ha dejado del gran apóstol Pablo para formación de líderes, para formación de cristianos sobre todas las cosas. Muy bien, cerramos la Biblia por hoy y nos volvemos a encontrar mañana. Que Dios los bendiga.